Las personas con discapacidad tienen en general, en términos generales, un problema de accesibilidad a servicios, dificultades para el ejercicio de determinados derechos, y este es un problema también que se da en el ámbito de la justicia. Conscientes de esto, en el año 2003, en el seno del Consejo General del Poder Judicial, se creó el Foro Justicia y Discapacidad, mediante un convenio interinstitucional en el que participan todos los colectivos que integramos la comunidad jurídica, las principales asociaciones en el ámbito de la discapacidad y dos ministerios, el de Asuntos Sociales y el de Justicia. En este proceso de remover, de eliminar barreras para que las personas con discapacidad puedan ejercitar su capacidad en plenitud de condiciones, en una situación de igualdad con las demás personas, otro hito fundamental fue la aprobación de la Convención de Nueva York del año 2006. Ello obligó a realizar una adaptación de toda la legislación nacional a la Convención. Este proceso no se completó hasta la aprobación de la modificación de la legislación civil y procesal en el año 2021. En estos momentos de lo que se trata no solamente es la eliminación de barreras físicas, que también sigue habiendo problemas en el acceso a determinados edificios o para circular dentro de ellos, pero hay un problema principal que digamos que es el de la comunicación o la accesibilidad cognitiva. Es fundamental que cualquier persona con algún tipo de discapacidad, particularmente cuando se trata de personas con discapacidad intelectual, que sepan qué es lo que está ocurriendo en el seno del proceso, ¿no? Cuál es su papel en el proceso, cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. Porque esto no es sencillo para nadie, la comunicación con el tribunal, por pues las peculiaridades del lenguaje forense, en fin. Como digo, no es para nadie es más difícil para quien presenta algún tipo de dificultad. Y este es el principal reto, ¿no? Entonces, en los juzgados, en los órganos judiciales españoles, se está llevando a cabo la ejecución de esta ley, y en particular de un concepto que es muy atractivo, que está recogido desde la reforma que he mencionado en el artículo 7 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es aplicable además a todo tipo de procesos. Y este concepto al que me refiero es el de los ajustes del procedimiento, que supone que en el proceso habitual por el que se rige cualquier tipo de juicio, cuando interviene una persona con discapacidad, hay que realizar determinadas modificaciones, que pueden ser la intervención del facilitador, la intervención de un intérprete de la lengua de signos, que la persona que presta declaración ante el juez tenga a su lado a un familiar o una persona de su confianza, o la persona que está realizando la función de apoyo. En fin, las soluciones son varias dependiendo de las necesidades. Este es el reto fundamental, y que pues es un reto también muy atractivo. Es complejo, tiene dificultades, pero aquí está en juego creernos y que sea realidad, que es una sociedad inclusiva donde todas las personas somos iguales ante la ley, cualquiera que sean nuestras circunstancias personales. En estos momentos se aprueba la ley por la que me pregunta, la Ley 8/21, donde se proclama la plena autonomía de la voluntad de las personas con discapacidad. Ya no se distingue entre capacidad jurídica y capacidad de obrar, se reconoce a la persona la posibilidad de actuar conforme a su voluntad, y solo para casos muy excepcionales
que esa persona se vea necesitada de la asistencia puntual de otra persona. Esto es un cambio fundamental. Bueno, ¿cómo afecta esto al día a día de las personas con discapacidad y sus familias? Porque bueno, no se nos oculta, no se nos escapa que ha originado también una cierta preocupación, ¿no? Donde es muy loable la finalidad perseguida de potenciar esa autonomía de la voluntad, pero las familias dicen, bueno, y esto no puede originar una situación de desamparo, no puede originar problemas en el día a día, porque mi hijo, mi familiar, tal, tiene estas limitaciones. Bueno, creo que aquí es importante también mandar un mensaje de tranquilidad. Primero, la importancia que tiene la potenciación de la autonomía de la voluntad, ¿no? Esta autonomía tiene que potenciarse, tiene que favorecerse, como ocurre con cualquier persona, con independencia de que tenga o no tenga una discapacidad. Todos necesitamos que, bueno, pues en el proceso de aprendizaje que es la vida, pues que se vayan potenciando nuestras facultades. Es verdad que algunas personas, para ese proceso de evolución, de potenciación, precisen apoyos, ¿no? Pero aquí hay una novedad que es fundamental y es muy importante de cara a este mensaje de tranquilidad para las familias, para los círculos cercanos a las personas con discapacidad, que es la potenciación de la guarda de hecho. La guarda de hecho pasa a tener una importancia fundamental, que en realidad siempre la ha tenido. La propia exposición de motivos, el preámbulo de la Ley 8/21 tiene unas consideraciones que, bueno, que son muy bonitas, ¿no? Es el reconocimiento al valor de la familia en España, ¿no? Porque es así, y no solamente en este ámbito, que también quedó de manifiesto cuando la pandemia, recientemente, ¿no? Bueno, pues esta importancia que siempre ha tenido la familia ahora se lleva a la ley, de forma que al lado del primer mandamiento, digamos, de este nuevo ordenamiento, es la autonomía de la voluntad. Ha de respetarse la autonomía de la voluntad. Y en segundo lugar, la segunda gran cuestión importante es la guarda de hecho. De forma que si una persona necesita una provisión de apoyos, necesita una ayuda para el ejercicio de determinadas actuaciones, ha de acudirse en primer lugar a la guarda de hecho. Por lo tanto, no hay una desvinculación, no hay una ruptura con la familia. El guardador de hecho puede no ser un familiar también. Pues ayudará a la persona, pero solamente en aquellas cuestiones que sean necesarios, lo cual en el fondo es el deseo de la propia familia, ¿no? Porque yo creo que todos queremos que nuestros hijos o quienes nos rodean pues puedan valerse por sí mismos, ¿no? Y esto yo creo que es un aspecto muy importante a destacar. El facilitador es una figura a la que se hace mención en la Convención y que aparece expresamente recogida dentro de ese concepto de ajustes del procedimiento al que me he referido anteriormente, que regula por primera vez la ley española en el artículo 7 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que, insisto, es de aplicación a todo tipo de procesos, no solamente a los procesos de provisión de apoyos. Esto creo que es importante resaltar. Se puede definir el facilitador desde un punto de vista negativo y otro positivo. Me interesa más este, pero empezando por el negativo, lo que no es el facilitador. Y lo que no es se pone de relieve teniendo en cuenta esos ajustes del procedimiento donde se enmarca la figura. En el artículo 7 bis se habla de los intérpretes de la lengua de signos, se habla de familiares, se habla de la persona a quien se encomienda la provisión de apoyos, y se habla del facilitador.
con lo cual es algo distinto de las otras cosas. No es un intérprete, no es la persona que habitualmente presta el apoyo, en fin. Entonces, a lo positivo, ¿qué es el facilitador? El facilitador es alguien que tiene como la función de recepción de la persona en el proceso. El proceso no es un lugar fácil, no es... todos los que trabajamos en la justicia tratamos de hacer efectivo un concepto que nos gusta mucho, ¿no? Que es el de justicia amable, justicia amigable, que, sobre todo cuando se trata de personas pues, menores o personas que están en una situación de vulnerabilidad, que los espacios judiciales no sean más o menos confortables, ¿no? Y que la relación con el órgano judicial y con quienes intervienen, bueno, pues se trate de dulcificar un poco, ¿no? La escenificación del proceso, las salas de juicio, las togas, todo esto, bueno, pues es un escenario que impone a cualquiera. Con independencia de sus situaciones personales, cualquiera de nosotros que estemos en un proceso, pues lo que se llama el miedo escénico, pues se vive seguro. Bueno, entonces el facilitador es alguien que trata de que ese proceso de acogida pues sea, en fin, que tratar de hacer confortable, y además tiene un papel fundamental en la comunicación. No de intérprete, no pero sí de, bueno, que asegurarnos, porque esto es fundamental, el juez tiene que tener la plena certeza de que la persona con discapacidad que está en el proceso sepa qué es lo que allí está ocurriendo. Esto es fundamental. No puede ser que sea, bueno, un convidado de piedra que no entienda nada de lo que esté pasando, que responda a las preguntas sin haberlas entendido. Pues además, bueno, pues según el tipo de discapacidad, particularmente en el ámbito de la discapacidad intelectual, sabemos que ahí se activan ciertos resortes, ¿no? Se trata de ser asertivo y responder afirmativamente a cuestiones a las que, si se explican bien, la respuesta será diametralmente contraria, ¿no? Entonces, esa labor de comunicación, que no es sencilla, es ahí donde el facilitador tiene un aspecto fundamental. No se trata de que esa persona sustituya la voluntad o que induzca al que es el protagonista en el proceso, que la induzca a responder en un determinado sentido, pero sí a cerciorarse que el órgano judicial esté seguro que lo que está respondiendo es la realidad. Esto tiene, por lo tanto, un papel fundamental, sin perjuicio que estamos teniendo problemas en la delimitación conceptual, en las características de estas personas, pero bueno, se está avanzando en ello y, en fin, hay que tener en cuenta, y esto con carácter general, que la aplicación de una ley tan trascendental como esta, pues no se hace de la noche a la mañana, ¿no? Sino que, bueno, pues requiere un proceso de adaptación, de concienciación, no solamente de los jueces, sino de todos los operadores jurídicos, ¿no? Se ha instaurado un concepto que se llama la justicia de mesa redonda, ¿no? Donde el juez tiene que tomar las decisiones, pero asesorado por un equipo multidisciplinar en función de las características de la persona. Hay quizás tres cuestiones que son fundamentales, que son la formación, la especialización y luego las necesidades estructurales. Hay otros aspectos, pero yo me centraría en estos tres. En la formación se está llevando a cabo un proceso intensivo, incluso ya con anterioridad a la promulgación de la Ley 8/21, con anterioridad desde el Consejo General del Poder Judicial. Veníamos ya trabajando en cursos para todos nuestros jueces en este punto. Pero no es solo exclusivo de los jueces, hay todos los colectivos
colectivos que integramos la comunidad jurídica están haciendo este esfuerzo, ¿no? Absolutamente todos. Y esto es lo que hay que seguir, ¿no? Sobre todo profundizando en los aspectos tan novedosos de la nueva ley. En segundo lugar, la especialización, ¿no? Es fundamental que en lo que se refiere a la provisión de apoyos, todos estos asuntos se centralicen en determinados juzgados que, por un lado, garanticen la unidad de criterios en la actuación y que además permite combinarlo con el primer aspecto, con la formación, ¿no? Que esos órganos especializados, pues ya no solo el juez, el fiscal, el personal, pues tengan una formación específica en eso y que intervengan también pues abogados que tienen una formación en ese punto. Y luego, en tercer lugar, hay necesidades estructurales. Cuando el anteproyecto de lo que es hoy la Ley 8/21 vino al Consejo General del Poder Judicial para que nuestra función de órgano consultivo se emitiera un informe, vimos que la ley no venía acompañada de una memoria de impacto económico, ¿no? Se decía, bueno, pues esto no va a tener un coste económico porque al primarse las medidas voluntarias, el papel del juez va a ser absolutamente residual, no va a haber intervención, en fin. Ya allí advertíamos que esto no es así. El hecho de que la ley establezca, y con muy buen criterio, la autonomía de la voluntad como punto central alrededor del cual pivota todo el sistema, no excluía en absoluto la intervención judicial, que seguía siendo necesaria. Y por lo tanto, pues el número de órganos debe ser el adecuado. Además, no puede olvidarse que en este tipo de procedimientos es necesario disponer de todo el tiempo que haga falta. Todo el tiempo que haga falta. La comunicación reúne determinadas características, pero hemos de asegurarnos de que se realiza en plenitud de condiciones, que se entienda perfectamente, como antes señalaba. Y además los órganos judiciales, para llevar a cabo esa labor, para hacer ese traje a la medida, que es una expresión muy afortunada a la hora de diseñar un plan de provisión de apoyos, es necesaria la colaboración, como ya he dicho también, de equipos multidisciplinares. Es necesario conocer el informe de médico forense, de los trabajadores sociales, de psicólogos, de psiquiatras, en fin, tener un conocimiento completo de la situación de la persona, de su voluntad y qué es lo que necesita. Y es necesario introducir esos ajustes del procedimiento, la lectura fácil, los intérpretes, facilitador. Y esto tiene un coste económico. Esto tiene un coste económico. No exagerado y desde luego imprescindible para que la ley sea un éxito, y desde luego que la ley sea un éxito será mucho más importante que ese coste económico que tenga. Por lo tanto, yo centraría en esos tres puntos los retos inmediatos a los que se debe afrontar, la justicia española, entendiendo como justicia el conjunto general. La justicia no es solo cosa de los jueces, donde tenemos un papel que obviamente es importante, pero también lo es el resto de operadores jurídicos y de los colectivos que colaboran a que el resultado final de un procedimiento de provisión de apoyos sea el que debe ser.